En este video vamos a hablar de la estadística. La estadística es una de las herramientas más importantes y más útiles que se nos presentan o que podemos ver en la vida cotidiana que nos da la matemática, por así decirlo. La estadística trata del recuento, ordenación y clasificación. Vamos a poner entonces recuento, clasificación y ordenación de distintos datos que vamos a utilizar, de datos que vamos a obtener gracias a diversos estudios estadísticos. Este recuento, ordenación, clasificación va a ser para poder hacer comparaciones y conclusiones de distintos aspectos de la vida cotidiana. Nosotros vemos que hay estadísticas de quién va a ser el próximo presidente de un país, o estadísticas de quién va a ser el próximo campeón de fútbol, o distintas cosas. Bueno, esas cosas, esos estudios que podemos ver o esas conclusiones a las que se llegan, se logran gracias a la estadística. Y la estadística tiene unos pasos a seguir, por así decirlo, como yo les mencioné anteriormente en una pequeña introducción. El primero de esos pasos es la recolección de datos. Recolección de datos. Diversa cantidad de datos los conseguimos y pasamos a organizarlos. Organización de datos, ¿verdad? Organización de estos mismos datos. Luego pasamos al análisis de esos datos. Al análisis de datos. Y una vez que los recolectamos, los organizamos, los analizamos, por último, se llegan a las conclusiones. Conclusiones. Son 4 pasos, pero que requieren de mucho trabajo. Como yo les mencioné anteriormente, normalmente pueden llegar a escuchar en un noticiero las estadísticas de quién se cree que va a ser el próximo presidente o el próximo gobernador. Se usa mucho en la política. Y vamos a ver entonces, con un ejemplo, cómo es que funcionaría esto de la estadística. Y vamos para eso a conocer también algunos diversos conceptos. Vamos a suponer que estamos en un determinado país con 2 candidatos. Vamos a tener candidato A y B. Vamos a poner candidatos A y B. Tenemos 2 candidatos a presidente. Entonces, en primer lugar, estos candidatos a presidente son candidatos a presidentes de una población. Y la población es el primer concepto que vamos a trabajar de la estadística. La población es el conjunto de los elementos a los que se somete a un estudio estadístico. Es decir, nosotros vamos a centrarnos todas nuestras fuerzas a tratar de comprender esta población, a qué candidato puede llegar a elegir. Todas nuestras fuerzas y todas nuestras herramientas intelectuales van a estar apuntadas a esta población. Es el conjunto de los elementos a los que se somete este estudio estadístico. Dentro de esta población, vamos a tener lo que se llaman individuos o unidades estadísticas, o unidades
estadísticas. Son los individuos o las unidades estadísticas. Estos individuos o unidades estadísticas, la palabra básicamente ya la dice, son cada uno de los integrantes de esta población, es decir, soy yo, es la otra persona que va a participar de la votación y demás, es decir, somos todas las personas que componemos a la población. Pero, imagínense que para hacer una estadística no se puede ir preguntándole, por así decirlo, a cada uno de los integrantes o de los individuos de esta población a quién va a votar, porque sería un trabajo realmente engorroso. En la estadística se trabaja con una parte de esa población. Vamos a verlo de esta forma. Supongamos que la población es este círculo de acá. Nosotros no podemos trabajar en un estudio estadístico con toda la población porque es realmente extenso. Entonces, lo que se hace, se toma una pequeña muestra, de la población, una muestra que siempre, la muestra, va a ser menor a la población, porque si no, sería algo totalmente ilógico. Nosotros trabajamos con una pequeña muestra de esa población y en ella centramos los estudios estadísticos, ¿verdad? La recolección de datos y demás. Entonces, esta muestra va a ser la que nos diga después, o la que nos lleve a deducir, las conclusiones que nosotros consigamos de esta muestra, nos va a llevar a deducir qué es lo que piensa la población, por así decirlo. Entonces, una vez que tenemos nuestra muestra seleccionada, lo que se hace es comenzar con las tareas de muestreo. Las tareas de muestreo. El muestreo es la reunión de los datos que se desea estudiar, obtenidos claramente de la muestra. Nosotros tenemos entonces una muestra, supongamos que es esta partecita de acá, todo lleno de gente, la muestra. Y los datos que obtenemos, a ver a quién van a votar, si van a votar al candidato B o al candidato A, esos datos que obtenemos son el muestreo. Van a ser nuestro muestreo. Una vez que tenemos este muestreo, nosotros vamos a poder analizar, ahí sí, cuál es el candidato por el que más se inclina la gente de esta muestra, si es el A o es el B. Otro de los conceptos interesantes de la estadística, voy a borrar esto, otro de los conceptos interesantes de la estadística, además de los que ya les mencioné, es el llamado valor. El valor, en este ejemplo, justamente es el candidato A o el candidato B. Es decir, el valor son cada uno de los resultados que se pueden obtener en un estudio estadístico. Si nosotros a nuestra muestra vamos a analizarla, vamos a estudiarla, vamos a poder obtener dos valores, que elijan al candidato A o que elijan al candidato B. En base a esto es que vamos a sacar o vamos a conseguir los datos. Los datos ya sí son cada una de las cosas que obtuvimos. Obtuvimos, por ejemplo, que 105 personas van a votar al candidato A y que 98 personas van a votar al candidato B. Entonces, teníamos los dos posibles valores, el A, candidato A o el candidato B. Hicimos el estudio estadístico a nuestra muestra, conseguimos el muestreo, conseguimos estos datos. Y en base a estos datos, nosotros vamos a sacar las conclusiones. Vamos a generalizar de la muestra a la población. Esta elección parece ser muy reñida y una poca diferencia de votos. Entonces nosotros vamos a suponer que con los datos con los datos que obtuvimos de nuestra muestra, la población va a votar de manera similar, que
va a estar muy reñida y que puede llegar a ganar el candidato A. Y estos son entonces los conceptos principales de un estudio estadístico. Estadística, esta herramienta tan útil y que se ve tan seguido en los distintos aspectos de la vida cotidiana. En los próximos videos vamos a seguir trabajando mucho más con la estadística, pero ahora quiero dejarlos razonando un poco estos conceptos que vimos.